Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Programación 1. En esta oportunidad vamos a estar hablando de lenguajes de programación y paradigmas de programación. Veremos los distintos niveles de los lenguajes de programación y la clasificación de paradigmas. Antes de comenzar vamos a tratar un tema que estuvimos hablando en el video anterior, que es cómo la computadora almacena y procesa la información. Si se acuerdan, estuvimos hablando que la computadora entiende de presencia y ausencia de estados de tensión y eso es interpretado como ceros y unos en un sistema de numeración binaria, que de acuerdo al contexto con el que estamos trabajando pueden ser interpretados como símbolos o números. Bien, en ese contexto, la presencia o ausencia de estados de tensión a la hora de programar en las primeras computadoras se reducía a enchufar cables en distintas fichas y que esos estados de tensión transiten a través de los distintos circuitos de la computadora y de acuerdo a los interruptores que conformaban la computadora salían o eran ejecutados los cálculos o el cómputo que se tenía que hacer. Eso ha cambiado mucho desde las primeras épocas de la informática y en parte, si bien tiene que ver con la evolución del hardware, también tiene que ver con la evolución del concepto que vamos a estar viendo ahora, que es el de lenguajes de programación, ¿sí? Hoy por hoy, cuando pensamos en alguien programando, pensamos en alguien sentado frente a la pantalla de la PC, escribiendo algo muy similar a un documento de texto o como un correo, muy cercano al lenguaje coloquial, pero especificando las tareas que quieren que se ejecute en la computadora. Bueno, entonces vamos a ver el concepto de lenguaje de programación. Decimos que un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos o alfabeto y un conjunto de reglas que permiten combinar esos símbolos para expresar programas que puedan ser entendidos por la computadora. Como pasa con los lenguajes humanos, los lenguajes de programación constan de un léxico, una sintaxis y una semántica. El léxico son el conjunto de símbolos o vocabulario que están permitidos en el lenguaje. Ahora, la sintaxis son las reglas que indican cómo se realizan las construcciones del lenguaje. Y la semántica es el significado que tiene cualquier construcción del lenguaje. En la actualidad hay cientos de lenguajes de programación. Muchos de ellos son de propósito general y hay muchos también que son lenguajes de un dominio específico. La idea es que cada uno fue pensado con algún propósito particular y muchas veces surge la duda de, o está el planteo en redes sociales, en foros, en la web en general, de cuál es el mejor lenguaje de programación. Lo cierto es que cada lenguaje tiene sus fortalezas y sus debilidades y muy probablemente la elección del lenguaje de programación adecuado dependa del proyecto que vamos a encarar. Los lenguajes de programación pueden ser clasificados, como decíamos al principio de la clase, de acuerdo a su nivel. Tenemos el lenguaje de bajo nivel, que es el código de máquina. Tenemos lenguajes de nivel medio, que son assembler o lenguaje ensamblador, y lenguajes de alto nivel, como son C, C++, Java, Python, JavaScript. Seguro que les escucharon nombrar alguno de ellos. El primero de los niveles que vamos a ver es el de los lenguajes de bajo nivel, que es directamente el lenguaje propio de la máquina. Los lenguajes de bajo nivel están íntimamente relacionados con el hardware del dispositivo y permiten a través de una larga secuencia de ceros y unos especificar las instrucciones que queremos que se ejecuten en la computadora. El tipo de instrucciones que se pueden ejecutar con lenguajes de este nivel implican instrucciones muy básicas que consisten en mover datos desde la memoria principal hasta el procesador y allí hacer operaciones de aritmética y lógica, es decir, comparaciones o sumas, restas, multiplicación, división. Como el lenguaje de bajo nivel o el lenguaje de máquina es muy difícil de manejar y de entender por seres humanos, lo que pasó es que con el correr del tiempo se fueron diseñando e implementando otro tipo de lenguaje que se conoce con el nombre de lenguaje ensamblador, que consiste en una serie de abreviaturas que permiten ejecutar estas operaciones básicas. Acá tenemos un ejemplo que para
sumar a un registro del procesador un valor que viene desde la memoria, de una dirección especificada ahí, teníamos que escribir esta secuencia de ceros y unos, ¿sí? Es re difícil. Existen entonces varias características que comparten el lenguaje de máquina y el lenguaje ensamblador, que son que ambos dos son dependientes del procesador y requieren un amplio conocimiento del hardware del procesador, que el tipo de programa que podemos hacer con este tipo de lenguajes es muy elemental y puede realizar operaciones básicas, lo que discutíamos en la diapositiva anterior, pero si ocupan muy poca memoria se ejecutan muy rápido. Entonces, con el paso del tiempo y con el objetivo de acelerar el proceso de desarrollo de software, es decir, que podamos construir programas más rápido, se diseñaron y se implementaron los lenguajes de alto nivel, que permiten hacer tareas más complejas a partir de instrucciones más simples o que están más cerca del lenguaje coloquial. ¿Qué pasa? Hay una necesidad que esos lenguajes tienen que traducirse en algún punto al lenguaje ensamblador o al lenguaje de máquina. Entonces, por eso surgieron dos tipos de programas que hacen esa traducción, que se llaman compiladores o intérpretes. Entonces, cuando hablamos de las características de los lenguajes de alto nivel, decimos que son independientes del procesador, que permiten desconocer los detalles del hardware. ¿Sí? Esto se acuerdan que cuando vimos la diapositiva de las computadoras y sus características, dijimos que, bueno, que a la hora de programar no teníamos que conocer al detalle, digamos, el hardware de los dispositivos que íbamos a programar. Bueno, esto se debe a los lenguajes de alto nivel. Como dijimos anteriormente, la escritura es más cercana al lenguaje natural. Sí, tenemos palabras que, bueno, que puede ser que estén en otro lenguaje, estén en inglés y demás, pero en otro idioma, perdón, que estén en inglés, pero es más cercano al lenguaje natural. Y hay librerías con funciones de entrada y salida, matemáticas, etcétera. Es decir, que tenemos un conjunto de operaciones que ya están implementadas y que se ponen a disposición nuestra. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que sería sacar el promedio de dos números en distintos lenguajes, ¿sí? Fíjense, a la derecha tenemos lo que sería el lenguaje ensamblador, hacer el promedio de dos números, ¿sí? Fíjense la cantidad de operaciones que tenemos que hacer y la gran mayoría habla de direcciones de memoria. Y créanme que ese lenguaje ensamblador es bastante nuevo. Digamos, los lenguajes ensambladores más viejos tampoco eran tan claros. Por otro lado, tenemos un lenguaje de alto nivel que es C, donde se hace el promedio de dos números. Fíjense, tenemos unas cuantas líneas. Y por último, en Python, con 3 líneas. Python es un lenguaje también de alto nivel, pero tiene un alto nivel de expresividad. Fíjense que en 3 líneas logramos lo mismo que habíamos hecho en C anteriormente. Otro concepto que vamos a definir en este video es el de paradigma de programación. Un paradigma de programación es una teoría o un conjunto de teorías que son aceptados por los integrantes que usan ese paradigma y que sirve de base para resolver problemas utilizándolo. En el mundo del desarrollo de software, un paradigma de programación establece el método o la forma en que se organizan o se deben estructurar las tareas que tiene que hacer un programa a la hora de desarrollarlo. Algunos de los paradigmas de programación más populares son, por ejemplo, el paradigma imperativo, que se caracteriza por enfocarse en cómo se deben realizar los cálculos o la forma o en la secuencia en que se deben ejecutar las acciones para que el algoritmo logre una tarea específica. El paradigma imperativo tiene la característica de que se usa en conjunción con el resto de los paradigmas, es decir, que sirve de base para algunos paradigmas que vamos a ver más adelante, por lo tanto es uno de los más utilizados. Y un ejemplo de programación imperativa en la vida cotidiana serían las recetas de cocina, en donde se nos indica paso a paso lo que tenemos que hacer para lograr el producto final. De alguna forma, el algoritmo
sería la receta, y quienes vamos a ejecutar ese algoritmo, o sea, la computadora, seríamos nosotros. Otro paradigma de programación es el paradigma procedural. El paradigma procedural nos permite 3, 2, 1, 0. Otro paradigma de programación es el procedural. Está basado en el paradigma imperativo y nos permite definir una secuencia de sentencias y ponerles un nombre. Esa secuencia de sentencias luego puede ser invocada como que si se tratase de una instrucción que formaba parte antes del lenguaje. La secuencia de sentencias a la que les hago mención se puede llamar procedimiento o función. Y básicamente la idea es mantener organizado el programa. Se puede dividir el programa en distintos archivos de forma que exista un archivo principal que sea el conductor de la ejecución y un conjunto de archivos en donde estén guardados el resto de las funciones o procedimientos que va a usar el programa principal. El siguiente paradigma es el paradigma orientado a objetos, es el que se utiliza con más frecuencia en la industria del desarrollo de software, sobre todo en el software de gestión o de videojuegos o en el desarrollo móvil. El paradigma está basado en el imperativo y tiene como característica principal que nos permite definir las entidades principales que componen el problema y establecer cuáles son los datos de esas entidades y cuál es el comportamiento que tienen con respecto al resto de los objetos que forman parte del problema. Es un paradigma que permite la modularidad, el encapsulamiento, la reutilización de código y permite también la escalabilidad. Hay muchas implementaciones del paradigma que cuentan con una funcionalidad que se llama herencia, ya van a conocer de qué se trata, pero también permite mucha reutilización de código, y algunos lenguajes que la implementan son C, JavaScript, C++, JavaScript, Python o Java. Y el último paradigma que vamos a ver, y con esto terminamos el video, es el paradigma funcional. Se basa básicamente en funciones matemáticas que se centran en los cambios de estado del programa por medio de la mutación de variables. Tiene su origen en algo que se llama cálculo lambda y presenta características muy potentes como la recursividad o el uso de funciones de orden superior. Lenguajes que implementan este tipo de paradigmas son Haskell, Miranda y otros híbridos como Lisp, Scala o Cal. Pero la gran mayoría de los lenguajes orientados a objetos tiene características del paradigma funcional que nos permiten hacer un tipo de programación más declarativa que imperativa. Bueno, acá termina este video. La idea es que con las actividades que forman parte de la semana completen lo que serían los distintos lenguajes de programación que existen y sus características. Nos estamos viendo en otro video. Chau, chau.